Sí. Esta es la primera sesión ordinaria de la Comisión Especial Investigadora de las Actuaciones de Órganos de la Administración del Estado en relación con inversiones en hospitales, licitaciones y contratación de personal. Hoy día hay 2 documentos de la cuenta. Señora secretaria. Sí, se ha recibido un reemplazo del diputado José Miguel Castro por el diputado Leonidas Romero para la sesión de hoy y otro del diputado Sebastián Torrealba por el diputado Bernardo Berger también para la sesión de hoy. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, como quedamos en la última reunión en que nos constituimos, la sesión de hoy día tiene por objeto discutir y acordar la lista de invitados a sugerencia de los diputados y diputadas que se encuentren presentes. Y además de eso, habíamos quedado en que yo iba a hacer una presentación de resumen respecto de los antecedentes que yo poseo para poner en común con todos. Así que me voy a cambiar de asiento un ratito. ¿Presidenta? Sí. ¿Diputado en varios? Sí, lo que pasa es que... buenas tardes a todos. Buenas tardes. Cuando se constituyó la comisión, yo manifesté que ya tenía una reunión en curso, que es a las 3 de la tarde en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, no sé si podría dar los nombres ahora lo que voy a solicitar, porque no sé si voy a alcanzar a regresar hasta las 4:30. Sí, o se los deja la secretaria, pero para que alcancemos a escuchar algo, antes de ponernos a discutir los nombres, ¿Ya? Lo hacemos llegar a la secretaría. Perfecto. ¿Ya? Sí, otra cuestión, sí. Para conocimiento de todos, voy a asumir... ¿Ah? Okay. Voy a asumir desde cero. El 27 de diciembre salió de la Cámara este oficio, que es un oficio reservado dirigido al fiscal nacional Jorge Abbott, y me entrevisté en esa oportunidad con el fiscal para hacer entrega de los antecedentes que yo tenía respecto de una denuncia. Y como ustedes ven allí, dice que de ser efectivo esta denuncia constituirían faltas administrativas graves e incluso podrían ser constitutivos de delito. Y allí se individualiza entonces, yo adjunté una nómina de 19 nombres de personas contratadas en el proyecto del Hospital de Buin, siendo jefe de proyecto el señor Francisco Márquez, quien habría, de acuerdo a la información que yo poseía en ese minuto, habría recibido la instrucción de contratarlos con los sueldos que figuraban en la nómina por parte del señor Mauricio Álvarez, que se desempeñaba en la división de inversiones del Ministerio. ¿Ya? En ese minuto la información era que estas personas no serían conocidas en el Servicio de Salud Metropolitana Sur, pero estaban todos los certificados de cumplimiento y estas personas habían sido remuneradas desde junio en adelante. Hay otra información luego respecto de que algunas de estas personas habrían sido contratadas o remuneradas retroactivamente, incluyendo desde enero del 2018. Esa información no la tenemos clara, pero todo lo demás indica que habrían partido en junio del año 2018 hasta el mes de octubre del 2018. Luego de eso, no sé por qué no se ve
ajustado esto, está corrido eso, no sé. Si se puede correr un poco para acá, No, no es eso. No está ajustado. Pero en todo caso, esto que ustedes están viendo allí es la querella que presentó el ministro. Yo hice entrega de estos antecedentes a la Fiscalía el 27 de diciembre y el 3 o 4 de enero el ministro de Salud se querella por la misma razón. El 27 de enero salió de la Cámara, pero yo antes de eso había ido a entrevistarme con el fiscal. Se los entregué por mano y desde la Cámara salieron con fecha 27. Y esta es la querella, de la cual he destacado algunos párrafos. Allí dice, en los antecedentes, se los voy a leer yo porque ahí falta un pedazo. Dice, en el mes de noviembre del año recién pasado, hasta entonces, entre paréntesis, funcionario de la División de Inversiones del Ministerio que dirijo, don Mauricio Álvarez García, dice el RUT, informó a algunos funcionarios del Ministerio de Salud supuestas irregularidades en la contratación de 19 personas para el Hospital San Luis de Buin, quienes al efecto, según los dichos del denunciante, no habrían prestado servicio alguno en dicho recinto y no recibirían íntegramente los honorarios que fueron pactados, sino que por el contrario, una parte de los mismos debería ser devuelta, entre comillas, a los funcionarios del Ministerio. Entre paréntesis, se refiere al área de inversiones, cierre paréntesis, que habrían colaborado en su contratación. Luego, en el párrafo 4, dice, adicionalmente a lo señalado, con fecha 31 de diciembre recién pasado, fui puesto en conocimiento de un robo de 3 equipos de computadores desde la Oficina de Monitoreo de Obras de la División de Inversiones, cuyas dependencias se encuentran ubicadas en calle José Miguel de la Barra, 480, oficina 601, Comuna de Ciudad de Santiago, computadores que contenían información sensible relativa a temas de inversiones públicas del sector salud, que se relacionan con los hechos descritos anteriormente y que me han llevado a la más convicción, dice, que sin perjuicio del robo con fuerza descrito precedentemente, acá tenemos indicios que podríamos estar frente a un grave sistema de defraudación y malversación de dineros públicos. Luego, en el párrafo 5, en la parte de abajo, dice: es del máximo interés del Gobierno conocer la efectividad de estos hechos, saber si representarían solo la realidad del Hospital Buin Maipo o existiría una red un poco más compleja y que abarcaría otros servicios de salud del país, tal como señaló en su oportunidad el exfuncionario del Ministerio de Salud, don Mauricio Álvarez García, ya referido en el primer numeral de este libelo. Estas me parece que son las cosas más destacables. Arriba había subrayado una frase ahí que está destacada y además subrayada por el ministro, que dice que parte de la remuneración de estas 19 personas debía entregarlo en efectivo a un funcionario de la División de Inversiones. Esa es la querella del ministro. Por último, dice, para el comienzo de la acción penal, en cualquier caso, no hay duda de que el principio de ejecución de cualquier delito de los acá denunciados estaría dado precisamente en dependencias del Ministerio de Salud. Esto es Maquiver 541 Santiago Centro, por lo que solicito se sirva a acumular y proceder a agrupar todas las investigaciones que al efecto existan sobre estos mismos hechos, incluidas las derivadas de mi propia denuncia presentada directamente ante la Fiscalía Nacional el día 4 de enero del 2019. Estas son las 19 personas o la nómina de las 19 personas que habrían estado contratadas, y allí están las remuneraciones mensuales que percibían y el cómo se les entregaban, a través de depósito o de transferencia en el caso de una de ellas.
Parece que estarlo leyendo, por eso la dejo puesta. Sí. Sí. Ok. Bueno, esta es una resolución que es la que contrata a la señora Pía González González, que esta sería la coordinadora de este equipo de 19 personas. Y allí dice claramente, a contar del 1 de junio al 31 de diciembre, un honorario a suma alzada. En el párrafo final del lado izquierdo, cuando les demos la copia de la presentación, estos son documentos que están claramente legibles en la presentación, así es que no creo que vayan a tener problema en leerlos, pero dice que el monto total por esos meses es de 26.250.000. Y dice también cómo se van a pagar y lo firma la directora del Servicio de Salud. Estos son los términos de referencia del proyecto de reposición del Hospital San Luis Buin de Paine. Deme un segundo. Déjeme checar si es la... Con el estudio pasó lo mismo y algo arreglaron. No sé si de la pantalla del computador. Bueno, esta es la resolución del contrato, donde se contrata a la señora Pía y que está firmada por la directora del servicio. Son los términos de referencia, donde están las materias y el ámbito de la asesoría. Igual se pierde un pedazo, ¿eh? Pero bueno. El desempeño de la actividad y están las responsabilidades, cuál es la contraparte que debe hacer, el cuadro de actividades y finalmente esta carta de notificación que cesa sus funciones el 16 de octubre. El jefe de la oficina de personal y la funcionaria o exfuncionaria. ¿Ella? No está legible la firma, pero es uno de los temas a visualizar. Sí. Metropolitana Sur. Luego aquí hay un informe de actividades que es el que corresponde al mes de junio y ustedes ven ahí yo subrayé algunas cosas porque están también establecidos cuál es el control documental, cuáles son las reuniones que tuvo y las actividades que habría tenido ese mes. Y al pie de la firma dice junio del 2018. El informe de julio está firmado con fecha junio del 2018, pero... ¿Dice junio en vez de julio? Sí. El de agosto también está firmado en junio del 2018. Se pierde la derecha. Sí, yo lo veo todo. Lo que pasa es que tiene una fuente muy pequeña en la presentación. Demasiado pequeña de esa fuente. O sea, no lo podemos hacer mejor para la presentación. No. ¿Qué fuente tiene? Son diminutas. Es que es el oficio insertado como imagen. Sí, como un PDF. Sí. Está pixelado al mismo. Sí, absolutamente. Va a quedar aquí.
Y este es de septiembre. En septiembre no aparece firmado o la fecha de firma, pero es el informe de septiembre, y luego está el de octubre, y en el párrafo final dice: este mes se preparaban las entregas de planimetría de propuestas solicitadas por el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Sin embargo, no fue posible llegar a entregarlas debido al término anticipado del contrato de todos los profesionales asesores externos. En la tercera, el 26 de marzo del 2019, aparece una declaración. Ahí está la cita. Yo no tengo luz aquí, así que no les puedo mostrar, pero apuntar. Pero arriba está el link como para que lo sigan a la tercera, y si lo quieren leer completo. Pero en ella, estas son las primeras declaraciones que hace públicas el señor Álvarez, diciendo que presentó una denuncia el 12 de octubre pasado por irregularidades en la contratación de 19 profesionales para trabajar en la construcción del nuevo hospital de Buin Paine. Al parecer, luego de esa denuncia que él hizo, habría ocurrido la desvinculación de estas 19 personas, que ocurrió también en octubre. Ahí está el link también para que ustedes, si lo quieren escuchar completo, una entrevista que dio en Radio ADN, que fue bastante extensa, de la cual yo he transcrito, pero si ustedes quieren verificarla, es fácil pincharla. He transcrito algunos párrafos que me parecieron los más significativos. El día parte diciendo el conductor: Mauricio, quiero que partamos de inmediato con esta denuncia que realizamos acá en ADN. ¿Te amenazaron o no te amenazaron con arma de fuego? ¿Quién fue y bajo qué circunstancia? Él contesta: efectivamente, el día 11 de octubre, de parte de don Marco Andrés Pozo Reyes, con un arma de fuego afuera de domicilio. Vamos a otra pregunta. ¿Nos puedes describir cómo fue esta situación? Se gesta a raíz de que Marcos Pozo Reyes, pareja de Pía González, que es la persona que ingresó a estos 19 profesionales al proyecto del Hospital San Luis de Buin, se encontraba haciendo un trabajo en mi casa que era un cierre perimetral de ladrillo fiscal. El día antes de la amenaza llega la inspección del trabajo a mi casa preguntando por el encargado de la obra, que en este caso era Marcos Pozo Reyes. Yo le señalo que no vive acá, que esta casa no es de él, solamente trabaja acá, y me dejaron a mí la citación de la inspección del trabajo. Yo voy, lo encaro, le digo: mira, yo soy funcionario público, no puedo tener problemas con la justicia, ni con la ley, ni ningún problema de ninguna índole legal, porque tengo que dar el ejemplo por ser funcionario público. A lo cual él me dice: Mauricio, mira, disculpa, ¿cómo te puedo ayudar? Yo te puedo retribuir a ti de forma económica. Y yo le dije: pero ¿cómo me vas a retribuir de forma económica si tú trabajas de albañil? Otra pregunta, o sea, ¿de dónde podría sacar recursos? Dice el conductor, y él responde: ¿de dónde podía sacar él los recursos? Entonces yo le digo: ¿de dónde tú los vas a sacar? Y me dice que los profesionales que ingresó Pía y que ingresé yo, que son en su mayoría amigos míos, nosotros le cobramos un porcentaje de una cierta mascada, por decirlo de alguna forma, de lo que ellos ganan por poder ingresar o básicamente por poder participar en desarrollar este proyecto. Esa es la denuncia que el señor Álvarez hace el 11 de octubre en el juzgado ante el juez de letras de garantía de San Bernardo. Él hace dos denuncias, una en la policía y otra ante el juzgado de letras. La otra, que no está acá, es por la amenaza con un arma de fuego. Esta es por el tema del uso de los recursos o del cobro de esos recursos. Dice: la denuncia por la amenaza con arma de fuego está puesta en la primera comisaría de Santiago, en Santo Domingo, y la denuncia por el fraude al fisco está puesta en la Fiscalía de San Bernardo. Yo voy a dos instancias distintas. Luego, tú eres
quien recomienda a Pía González González a Francisco Márquez, que es el jefe de proyecto. Pero no hay ninguna presión de por medio, no hay un correo, no hay una presión. Es que no podía existir una presión, no existía. Cuando yo estampo la denuncia, yo les envío el correo a las autoridades, que son, y entre paréntesis mostrando el documento a la Cámara, la directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Carmen Aravena, el jefe de la División de Inversiones, Luis Barrios, y al subsecretario de Redes Asistenciales. Más abajo dice: tengo la respuesta de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Carmen Aravena, quien me señala: muchas gracias, Mauricio, por la denuncia y tu valentía. Después dice, palabras de la directora: Mauricio, los voy a desvincular por un tema técnico, para que tú no tengas problemas del punto de vista personal, por lo que tú viviste, por la denuncia de la amenaza con arma de fuego, para que tú no tengas problemas de eso, los voy a desvincular. Y luego Máximo Gómez, jefe de personal del Servicio de Salud Metropolitano Sur, ahí está el nombre, Máximo Gómez. Efectivamente, dice, los sacan por un tema técnico y no por la denuncia que yo realicé por el artículo 8. Insistamos en este punto, dice el conductor, para dejar en claro, tú le entregaste el nombre de Pía González González a Francisco Márquez, que es el jefe de proyecto. Y él contesta que sí, que él es el que se contacta y le dice que va a contratar a Pía y al equipo. Luego, más abajo, él exhibe un WhatsApp donde dice que Paulo Pizarro, el jefe de gabinete del ministro, le dice que se tiene que ir a un servicio de salud y le ofrece en primera instancia que se haga cargo de la normalización del edificio institucional, pero finalmente decide: no te vas a exponer, vente a salud pública para que no tengas nada que ver con redes. Y se lo habría dicho Pablo Pizarro, jefe de gabinete del ministro. El 12 de noviembre dice: estimado Pablo, tú le dices a Pablo, a este mismo Pablo Pizarro, cuando tengas tiempo me avisas para materializar mi traspaso al gabinete con el objetivo de liderar la normalización del edificio institucional. Y Pablo Pizarro, el jefe de gabinete del ministro, le dice: cambió el escenario. ¿Hablaste con Luis Barrios? Y él dice: no, ¿qué pasó? Sigue lo que te dice Luis Barrios, que es ir a un servicio. Es lo mejor por ahora. Entonces él decide renunciar al cargo que tenía para irse a un servicio de salud. En esa entrevista él no quiso decir qué servicio de salud era. Reitera: Mauricio, te tienes que ir porque Pablo Pizarro pidió que te fueras. Eso se lo habría dicho el director del servicio donde él se había ido. Alcanzó a estar 3 semanas. Indica abajo, en la última frase, que en reiteradas ocasiones le pidió a su jefe, que era Luis Barrios, que se hiciera un sumario y que le habrían dicho que no. ¿En qué minuto le pidió el sumario? Cuando yo puse la denuncia. Y ahí dice: en octubre me llaman y me dicen: Mauro, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo pusiste la denuncia? ¿Estás bien? Y Luis Barrios me pregunta si yo estaba bien íntegramente. Él contesta que sí. El hecho de poner una denuncia en la Fiscalía va a generar algo grande. Entonces yo le dije: mira, lo que yo necesito es que hagamos un sumario. Y me dicen: no, porque puede salir tocado. Puede salir tocado. Él habría dicho que no le interesaba porque ya había puesto la denuncia en la Fiscalía. Luego más abajo dice: el ministro estaba al tanto de todo esto porque yo se lo comuniqué por WhatsApp. Cuando nos entregas todos estos antecedentes, dice el conductor, también surgen otros nombres. Ahí aparecía dentro de tu declaración Francisco Márquez, y particularmente que en la emisión de boletas o facturas, él era el que firmaba los informes.
Él dice, el decreto que le asigna los recursos a este proyecto parte en junio. ¿Y por qué se cancelan las boletas desde enero hasta mayo? Ahí es la única parte donde aparece que en algún momento se habrían cancelado recursos desde enero. Y más abajo dice, es un fraude al fisco porque tú no puedes pagar algo que no tiene asignación presupuestaria. Luego dice que claramente las directrices que sigue Luis Barrios no son del subsecretario, porque como te decía anteriormente, el subsecretario es una persona íntegra, correcta. Lo conozco bien y es una persona realmente decente, lo admiro mucho profesionalmente, pero Luis Barrios no sigue las directrices del subsecretario, independientemente de que sea su jefatura. Él responde al ministro, claramente él responde al ministro, porque él lo trajo, trabajó con él. Luego más abajo dice, yo esto lo denuncié el 12 a mi jefe de división, a la directora del servicio y además el 3 de enero yo le hago llegar este mismo informe que te estoy pasando a ti, se lo hice llegar al ministro. Este es otro señor que hace declaraciones en la radio AN y también las pueden escuchar íntegras en ese link que está ahí abajo. Hay algunas de las cosas, él niega absolutamente que haya ido a amenazar con arma de fuego, dice que no tiene arma de fuego. Pozo, se llama Marcos Pozo, es la pareja de la señora Pía González. Y él dice que no tiene, y que hasta el día en que se produjeron los hechos, supuestos hechos de amenaza, y que el señor habría hecho la denuncia en la fiscalía o en la comisaría, ellos le llevaban los niños al colegio al señor Mauricio Álvarez. Dice, anteriormente, antes de que saliera Buin, él, se refiere a Álvarez, nos invitó y nos señaló que nosotros también estábamos siendo considerados para trabajar en el Hospital de Constitución. Posteriormente, estando en el Hospital de Buin, nos pidió formar otro equipo de trabajo de 32 profesionales para que trabajaran en el proyecto de Lota y Coronel, donde se mandaron los expedientes, los títulos y los currículum de las 32 personas que iban a trabajar revisando ese proyecto y ejecutando el proyecto como revisores y ejecutores. Ahí, le pregunta, el que trabaja en el ministerio es Mauricio Álvarez. Marcos Pozo jamás ha trabajado en el ministerio y Pía González fue invitada a trabajar como arquitecta revisora de un proyecto del Hospital de Buin, pero tampoco era directamente desde el ministerio. Ella estaba contratada a honorarios, era un contrato a honorarios. Cuando partió todo esto, directamente fuimos invitados a formar un equipo de 22 personas, entre arquitectos, constructores, especialistas, biomédicos. Esto se barajó y iba a ser para 19 personas en Buin. Posteriormente, ya trazando el tema de Buin, había un señor que estaba encargado del proyecto directamente, que era Francisco Márquez, con el cual nosotros tuvimos una relación profesional de la revisión de los proyectos y se hicieron reuniones, tanto en el Hospital de Buin como en una sede localizada en Buin con 19 profesionales, más los profesionales que trabajaban directamente para el ministerio. Bueno, le hago una consulta a don Marcos. ¿Quién le pide a usted que reclute otras 18 personas? Mauricio Álvarez. ¿Y eso se lo pide a través de qué medio? De correos formales, reuniones que teníamos aquí. Él era mi vecino. Luego, más adelante, dice que el equipo principal, que era el equipo A, que pertenecía al ministerio, no tenía proyectos y ellos empezaron a presentar nuestros trabajos, nuestra ejecución del proyecto, y toda esa información está entregada al ministerio en el sumario interno que se desarrolló. Más adelante, este señor Pozo, leyendo, dice, está leyendo un correo de Mauricio Álvarez para él mismo, para Marcos Pozo, del 14 de abril 2018, Flujo Maule, primera invitación.
Yo dejé en blanco esta hoja porque aquí hay muchas formas de cómo se iban a hacer los pagos. Y esto parte de una conversación del 14 de abril, es decir, él llevaba menos de un mes contratado en el gobierno, se refiere al señor Álvarez. El conductor dice, claro, vemos acá una hoja con fecha 14 de abril del 2018. El asunto del correo es armar equipo. El correo es el correo personal de Mauricio Álvarez, no el institucional. El correo de recepción es el de Marcos Pozo y dice acá, Flujos Maule. Es un archivo, al parecer un archivo Excel, donde se deja ver, dice acá, contratos 2018, reposición con relocalización del hospital de Parral, y hay aquí una serie de 19 cargos, podríamos decir arquitecto, dibujante técnico, que están en blanco, pero con cifras que finalmente dan cuenta de cuánto era lo que se les iba a pagar. Este proyecto de WIN costaba 900 millones, la revisión 600 millones los tenía el equipo A, encabezado por el señor Francisco Márquez, y el segundo equipo tenía 400 millones, los cuales se iban a repartir escaladamente con los sueldos que se les denominó a cada profesional y que era según la escala pública que existía en ese momento. De esos sueldos sí se hicieron comisiones y se pagaban directamente a don Mauricio Álvarez. El conductor le pregunta, entonces usted nos está diciendo que el que recibía parte de las remuneraciones que ustedes tenían por participar en el proyecto de WIN, por lo menos, era directamente Mauricio Álvarez, y él contesta a Mauricio Álvarez, el cual la repartía con su gente, porque aquí hay otras personas involucradas también. ¿Qué otras personas estarían involucradas? No les voy a dar esos nombres se los voy a entregar directamente al fiscal. Pero son personas que están dentro del ministerio. ¿Siguen dentro del ministerio? Sí. Uno de ellos puede ser Luis Barrios, que es el jefe de división de inversiones. Usted lo está diciendo porque yo estoy cansado que digan que yo ando amenazando a la gente. Yo salgo todos los días tranquilamente de mi casa a trabajar. Si yo estuviera amenazando, ya estaría en Carabineros, en la PDI. Y al que ha llamado a los carabineros y ha dejado constancia de las amenazas por parte de ellos, porque aquí llegaron un día, un vehículo, haciéndose pasar por policía, enviados por el señor Enrique Rivera, que era compañero de trabajo de Mauricio Álvarez, para retirar esta misma información que les estoy entregando a ustedes. El conductor le pregunta, para dejarlo súper en claro, vino un vehículo haciéndose pasar por policía, pero estaban enviados desde el Ministerio de Salud para quitarle todos estos documentos. Marcos contesta, computadores, planos, planimetría, todo. El conductor le pregunta, ¿y se llevaron algo? Nada, nada de nada, porque gracias a Dios hice las cosas como corresponde y llamé a los carabineros, que realmente llegaron y acogieron la denuncia, y estas personas, de donde vieron los carabineros, se retiraron. El señor Enrique Rivera, que aparece mencionado ahí, que es director de arquitectura del MinSal, entiendo que todavía está siendo sometido a una investigación de la Fiscalía Centro Norte y la Brigada de Delitos Económicos, BRIDEC, de la PDI, por adulterar partidas presupuestarias de 5 proyectos de Servicio de Salud Iquique, entre otras, el Hospital de Alto Hospicio, en el periodo de gobierno entre el 2010 y el 2014. El conductor le vuelve a preguntar, o le insiste en la pregunta a Marcos Pozo. Usted me dice que se le pasaba dinero a Mauricio Álvarez y que él lo repartía dentro del ministerio. Entiendo que usted no me quiera revelar quiénes son las otras personas del ministerio, pero consultarle. ¿Cómo es que se le entregaba la plata a Mauricio Álvarez? Porque él dice estar muy tranquilo y que pueden abrirle el secreto bancario. Marcos Pozo contesta, tampoco son tantos millones, no crea que aquí hay, de estas planillas hay 200, 500, 800, 500, 500, atenuado el primer mes fueron 5 millones, el segundo mes fueron 5 millones más, el tercer mes 5 millones, el primer mes y el segundo mes, que es el 1 de junio al 31 de junio, no se pagó, pero sí se emitieron las boletas. El segundo mes fue del 1 de julio al 31 de julio y se juntaron 2 meses de sueldo, de los cuales 2 meses por un monto total de 12 millones que se le entregaron personalmente,
que yo se los entregué, yo personalmente se los entregué a Mauricio Álvarez. El conductor pregunta si es dinero en efectivo y él dice que es dinero en efectivo. ¿Qué justificación tenía Mauricio Álvarez para recibir esos 12 millones de pesos? ¿Usted sabía que esto era derechamente un peaje? Sí, es un peaje. Es un peaje por trabajar, por habernos adjudicado un contrato. Luego le pregunta a propósito de conversaciones de WhatsApp que tiene impresas, que serían más de 30 páginas, según el locutor. Dice, ¿qué dicen estas conversaciones de WhatsApp, don Marcos? Todo. Yo no sé cómo él dice que no tiene ningún compromiso, tiene que ver algo cuando aquí habla de los porcentajes que tenía que sacársele a cada profesional, de los contratos que nos iban a adjudicar, de que él estaba directamente teniendo todos los contratos a través del Ministerio, de los personajes o profesionales que él necesitaba para poder recomendarles tanto a Hospital de Melipilla, un perito en seguridad, de prevención de riesgo. Y ahí leyendo dice Mauricio Álvarez, Melipilla, Mauricio, ¿cómo les fue con el Soto? Incomprensible, están los recursos. ¿Cuáles son los otros hospitales donde se habrían producido? Y él contesta, Lota, Coronel, Instituto de Salud Pública. Y vuelve a repetir, Lota, Coronel, Concepción, lo tiene ahí a la vista. Este proyecto partió abiertamente el 14 de abril y la relación de los hospitales del trabajo al Ministerio solamente fue contratado el Hospital de Buin. Los otros se entregaban los archivos, los profesionales, fueron enviados los currículum. Se prepararon los TBR, la revisión de los contratos y esos contratos. Aquí están los porcentajes que yo le tenía que entregar si nosotros nos llegábamos a adjudicar esos trabajos. También nombra Puerto Varas. ¿Hay algún otro? No. Durante 6 meses sería. Habría que haber contratado a más de 100 profesionales porque en ninguna parte se podía repetir los mismos profesionales. El conductor pregunta, ¿finalmente nunca se llevó a cabo esto porque no se alcanzó? No, no es que no se haya alcanzado. En uno estábamos casi. Nosotros participábamos en reuniones del Instituto de Salud Pública, invitados por el Instituto de Salud Pública, por los entes del Ministerio, para desarrollar. Hicimos la visita a terreno, vimos los planos, planimetría, vimos documentación del Instituto. Y cuando quedó la denuncia, supuestamente nos bajaron de todo, nos bajaron directamente. Dice, o sea, cada profesional recibía su dinero, ellos tenían muy claro el concepto de cómo se iba a ejecutar el trabajo y el porcentaje que tenían que entregar. ¿Y ese porcentaje se lo entregaban a usted? Sí, me lo entregaban a mí. En efectivo, en efectivo. Y usted luego se lo entregaba a don Mauricio, dice él. Cuando yo me atrasaba, porque juntar 19 porcentajes de 19 personas, no todos cumplían el mismo día, no había un día establecido para juntarlo. Y cuando ya pasaban 2 o 3 días, él se ponía nervioso, porque decía que a él también lo estaban presionando, que querían saber qué estaba pasando. De hecho, el rompimiento general aduce que uno de los profesionales no les pagaron y en uno de los correos él me pone, abre comillas, pero ¿por qué no me dijo? Yo habría visto esto lo antes posible, lo habría revisado para que se les pagara, cierre comillas. Más abajo dice el conductor, en ese caso Mauricio Álvarez recibía dinero en efectivo desde sus manos a sus manos. Él contesta sí. Conductor dice, y ahí es Mauricio Álvarez el que repartía a estas otras personas del Ministerio, que usted tiene muy claras e identificadas y que usted va a decírselo a la justicia. ¿Existe alguna documentación donde se involucran las otras personas? Él dice sí. ¿Y cuál es esa documentación? Los mismos correos, WhatsApp de las planillas, cómo se hacían los pagos, quién no pagaba, cuándo se pagaba. Después dice, yo con el ministro jamás tuve ningún tipo de relación, ni personal, ni laboral, ni nada, pero sí yo lo puse en conocimiento de lo que estaba sucediendo. ¿En qué fecha? Él dice que en septiembre, porque yo ya había tomado la decisión y no quería seguir con la recolección de los dineros. Nosotros sí queríamos seguir trabajando, pero sin estar pagando ese peaje para poder trabajar.
En septiembre usted le dice personalmente al ministro cómo fue. No, lo hice a través de un correo y está en Twitter. ¿Y el ministro no lo tomó en cuenta? No, no lo tomó en cuenta. Luego dice, en un correo hacia Mauricio Álvarez y Enrique Rivera yo les dije y les pronuncié que esto yo lo iba a hacer público. De hecho, yo invité a Carabineros. Todas esas constancias están en la comisaría de Paine por los ilícitos que se estaban cometiendo y por las amenazas que yo sí estaba sufriendo personalmente por entregar toda esa documentación. ¿Usted tiene conocimiento también de que en el Ministerio se perdieron 3 computadores o no? Yo jamás tuve acceso a los computadores. ¿Y cómo sé esa información? Esta decisión que toma Mauricio Álvarez, entendiendo su versión de la historia, de acusarlo a usted, de involucrar a su señora, a su padre, de poner la denuncia, etcétera. Él dice, desde el 5 de octubre que por este señor no salían los dineros, que yo estaba atrasado con él y que él estaba cansado de estar detrás mío, porque aquí están todos los correos, que él no va más. No va a Concepción, no va a Lota, no va a nada. Y yo le dije, bueno, nos vamos. Más abajo dice, ¿qué fue después de la renuncia de Álvarez? Dice Francisco Márquez. No, perdón, lo leí mal. Dice, el contrato se finiquitó, el de todos los profesionales, a partir del 12 de octubre, que fue después de la renuncia de Álvarez. Sí, y Francisco Márquez, porque nosotros lo llamamos, le preguntamos, nos dice que desde donde fue emanada la orden para ejecutar los contratos, también fue emanada la orden para finiquitarlos. ¿Y quién emanó esa orden? Mauricio Álvarez, dice. El señor Enrique Rivera, ¿qué cargo tiene y qué relación tuvo con usted? Él es un personaje que está más indicado en otros delitos anteriores, también de fraude al Estado, donde ha sido hasta procesado y fue retirado un poco del ministerio o bajado su perfil para no ventilar más. Enrique Rivera entrevistaba a cada profesional que nosotros recomendábamos para su aprobación y haciendo hincapié en los porcentajes que tenían que dejar. O sea, Enrique Rivera le informaba a cada uno de los profesionales cuánto era la plata que ellos tenían que pagar como peaje. Marcos dice, sí, exactamente. Más abajo dice Álvarez, que le pidió un currículum a la PIA para recomendarla para que ella trabajara directamente en el ministerio, revisando los posibles proyectos que iban a existir. Y ahí, ¿qué pasó con Enrique Rivera? Fue entrevistada por él. Y él le comentó el tema, sí, él te lo está diciendo, usted sabe para dónde va todo esto, este señor no tiene tanto las manos limpias. Si aquí hay una cúpula que se dedicaba a hacer esto. Vieron la ventaja de estar en un ente superior para ver qué persona tomaban y cómo trabajaban con esa persona. Así de simple. Bueno, ahí están todos los antecedentes que les puedo entregar hoy día. La secretaria les hace llegar la presentación y queda publicación. Sí. Ok. No sé si me quieren preguntar algo o conversamos sobre la lista de invitados. Presidenta. Diputado Soto. Bueno, los antecedentes son devastadores, digamos, son súper claros en términos de que hay un reconocimiento público de varios delitos, no uno, varios delitos. Ese es un testimonio que está grabado, entiendo que está en el archivo de Radio ADN, es público, yo no lo conocía, ahora lo vamos a revisar. Sería importante, para tener más claridad de cómo sucedieron los hechos, que la Secretaría pudiera hacernos una línea de tiempo con los distintos hitos, tanto del contrato como de la denuncia, para situarnos en el tiempo, cuándo conoció uno los hechos, cuándo conoció otro los hechos. Estoy pensando en que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cualquier hecho que detecten
que sea constitutivo de delito en el ejercicio de sus funciones, y para eso tienen plazo. Por lo tanto, no es indiferente saber cuándo los jefes superiores de estas personas conocieron los antecedentes que hoy día se exponen aquí en la comisión. Es un antecedente bien objetivo que nos permite tener mayor claridad de cómo actuó cada uno en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de eso, yo creo que vamos a deletar varias diligencias. Hay varias personas que aparecen mencionadas. Yo no sé si usted tiene, Presidenta, claridad de quiénes están todavía en el servicio público y quiénes no, porque esta información entiendo que hasta el mes de enero. Y para los efectos de las citaciones que vamos a cursar o invitaciones, sería importante saber en qué condiciones están las personas que aparecen nombradas, si aún permanecen en el servicio público. Bien, ¿les parece a los colegas que acordemos esta solicitud que ha hecho el diputado Soto respecto de pedirle a la Secretaría que haga una línea de tiempo? Sí, con los antecedentes que están expuestos hoy día, sí, se acuerda. Yo quisiera pedirles también el acuerdo para solicitar por escrito y oficialmente a la directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur el envío de los datos de estas 19 personas, porque si bien tenemos un nombre y en algunos documentos aparecen hasta los RUT, no tenemos las direcciones ni los teléfonos, y yo creo que sería interesante conversar con ellos. Así es que le pidamos entonces a la directora del Servicio Metropolitano Sur el envío de datos de los 19 y los de también de Francisco Márquez, que era el encargado del proyecto del Hospital de Buin, además de los otros profesionales que estaban contratados por el Servicio de Salud como funcionarios para este proyecto. ¿Les parece? ¿Se acuerda? Sí. Pero lo que usted está invitando es invitarlos a ellos, citarlos a ellos a la comisión. Queremos tener todos los datos de quiénes eran y los antecedentes para poder tener las direcciones, los teléfonos y etcétera, y poder invitarlos también. Ahora, hay otros hospitales que están mencionados allí. ¿Les parece que también solicitemos o incluyamos en la lista de invitados a los encargados de los proyectos de inversión de los hospitales de Parral, Constitución, Concepción, del ISP y todos los que aparecen mencionados en esta entrevista? ¿Sí? Diputado Soto. Yo estoy de acuerdo con ello, pero quisiera sugerirle una metodología, un camino. Esta comisión surge específicamente conectada con los hechos que usted expuso, que son de conocimiento público. Esos son hechos conocidos, ciertos, y están incluso en las plataformas de noticias. Las alusiones que hace uno de los entrevistados a otros hospitales también hay que investigarlas, sin duda. Sí. Pero yo le sugeriría que partiéramos por la hebra que tenemos más a la vista, que es la del hospital de Huinipaine, porque ahí nosotros tenemos que conocer cuál es la dinámica, cuál es el esquema de defraudación que aparentemente se usaba. Y a partir de ese conocimiento uno ver si tiene réplica en otros lados. Yo no quisiera que partiéramos al mismo tiempo investigando varios hospitales sin tener claridad cómo funcionaba esta red de corrupción. Absolutamente de acuerdo. Yo solamente estaba mencionando que no se nos pueden quedar después traspapelados y la idea es dejarlos anotados para después, porque en ese mismo contexto habría que invitar también del Servicio Metropolitano Sur al encargado de recursos humanos, que es el señor Gómez, Máximo Gómez. ¿Me parece? Él era el que hacía los contratos, el que firmaba los finiquitos junto con los... Claro. Sí, diputado Coloma. Hola, Presidenta. Ahí sí, Presidenta. Yo llegué un poco atrasado, no sé si ya leyeron la lista de invitados, pero... No, estamos en... Ya, perfecto. Yo comparto lo que dice el diputado Soto. Creo que deberíamos primero partir por lo macro de Buin, ¿sí? Poder investigar Buin y después empezar. Y para eso a mí me gustaría poder invitar, entre otras personas, a Enrique Parra, que es el jefe de la auditoría del Ministerio. Sí. Creo que una persona... relevante que nos venga a explicar eso. Y segundo, a Marlene Echeverría, que es la jefa subrogante de la División de Inversiones, que precisamente es
desde a dónde se habría ejecutado esta malversación de fondos públicos. Entonces creo que eso nos permite tener una visión primero desde arriba de cómo funcionaba el sistema, de dónde o cómo habrían ocurrido estos hechos, y después hablar, ojalá citar a las personas o invitarlos, no sé, no creo que vengan, pero a uno o a todas estas 19 personas que se vieron o que están implicadas en estos hechos, y después, tal como decía el diputado Soto, empezar a ver otras aristas. Pero yo también preferiría, por orden de la comisión, para poder llegar a buen término, partir en Buin. Partir con esto y después en Buin y después... Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, pero partir con Buin significaría también invitar a la directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur para que nos entregue los antecedentes y ella podría venir con su jefe jurídico, su jefe de auditoría, independientemente de que después invitemos a los del ministerio, y el subdirector de Recursos Físicos y Financieros y el jefe de la unidad de proyecto del Hospital de Buin. ¿Les parece? Sí. Primero está el diputado Beria. Sí, quiero un poco, a pesar de que no soy integrante permanente de la comisión, pero por lo que estoy entendiendo, creo que el meollo principal de esto y el efecto es el Hospital Buin. Sí. De ahí yo creo que nace, ¿no es cierto?, toda esta problemática de irregularidades que se pretende o que se piensa investigar dentro de esta comisión, y tengo entendido que a partir de esa investigación, incluso que está en los tribunales del Centro Asistencial de Buin, que se inició, de acuerdo a lo que usted estaba informando, me parece mucho que el año pasado o a comienzos de este año, por posibles fraude al fisco, por cohecho, y tengo entendido que la autoridad sanitaria también está de alguna forma responsablemente haciendo esta investigación internamente ante el Ministerio. Por lo tanto, yo creo que ahí, como sugerencia, identificar, ¿no es cierto?, a aquellas personalidades o personas o funcionarios responsables de la toma de decisiones que se están adoptando, para que ellos nos puedan nutrir como comisión también con la información más fresca y más cercana, porque creo que incluso el Ministerio, tengo entendido que internamente también instruyó una investigación y levantaron un catastro de posibles situaciones que hoy día estarían ocurriendo en otros procesos también de construcción o inversiones hospitalarias que se están haciendo en el territorio nacional. Así que yo creo que ahí la sugerencia sería poder identificar, ¿verdad?, a quienes hoy día están tomando estas importantes decisiones para poder esclarecer estas irregularidades que se han producido y que, como digo, el efecto es el Hospital de Buin con que de alguna forma está iniciándose todo este proceso, y buen propósito también que pueda tener esta comisión investigadora. Sí, desde la División de Redes Asistenciales del Ministerio se instruyó una auditoría. Y se solicitó la información a diferentes servicios de salud. Diputado Soto. Presidente, mire, de nuevo para sugerirle alguna metodología. Aquí tenemos 2 denuncias de personas que habrían participado directamente en esta red de corrupción. Se imputan responsabilidad uno al otro, Álvarez y Pozo. Todos los hechos que ellos mencionan tienen que ver con peajes, con entrega de fondos públicos a personas que contratan, tienen que ver con amenazas de muerte, tienen que ver con no realización de los trabajos pagados, etcétera. Sobre eso existe bastante claridad, ojalá lo tuviéramos en algún momento acá. Ellos sí imputan, por lo menos uno de ellos imputa responsabilidades superiores jerárquicos de Álvarez, y aparece Luis Barrio y otros más, que por supuesto también hay que citarlo en algún momento para saber qué funciones cumplieron en esto, si tienen algún tipo de responsabilidad por acción o por omisión, por no haber hecho nada. Pero creo que el punto de partida de esta investigación tiene que ver con los hechos base de la defraudación o de la red que ellos mismos mencionan. ¿Qué ocurrió en esos 4 meses de contrato? Si esta gente trabajó o no trabajó, qué tareas tenían que desarrollar, qué rendiciones se hicieron mensualmente de su trabajo para poder recibir los dineros. Y entiendo que los únicos que están más cerca de estos hechos para poder certificar lo que realmente ocurrió son el equipo del Servicio de Salud Sur, el que usted menciona. Sí. La directora, la señora Carmen Aravena, el equipo de auditoría, el encargado de pagos, que es el que visaba los contratos, los finiquitos. El señor Márquez, que era el jefe del proyecto. Yo diría que es el punto de partida para conocer los hechos base. Sí.
Y desde ahí nosotros comenzamos a investigar qué roles cumplieron otras personas que estaban situadas fuera del hospital de Buin, en el MinSal, en la división de inversiones o en la auditoría, pero partamos por los hechos donde se situaron, en el Servicio de Salud Sur. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en eso y la idea entonces es partir con la directora del servicio y la jefatura de las diferentes divisiones, tanto de recursos humanos como recursos físicos y el señor Márquez. Ojalá todos ellos pudieran venir en una próxima reunión. De la misma manera, yo creo que, no sé si de inmediato al subsecretario... Vamos viendo cómo van, si vienen todos, faltan, si se ramifica en algún lado, vamos viendo eso, porque son los que tienen directamente relación con los hechos. Ellos son funcionarios de planta, la directora es jefa del servicio, sí. Ella era la responsable administrativa de todo lo que ocurría y por lo tanto veamos primero con los que estuvieron cercanos. ¿Qué información tiene ella y nos puede entregar? Si estamos de acuerdo. A otra cosa. Diputado Coloma, ¿alguna...? Sí, solo un comentario, Presidenta, que comparto, no tengo problema en que sean ellos, ojalá, pero me gustaría, insisto, que sea después el jefe de auditoría del MinSal el que nos pueda dar una mirada, más que el subsecretario. Yo entiendo que quizá el subsecretario, un cargo, o el ministro político que tenga que... Uno puede querer buscar responsabilidad política, pero lo que tenemos que buscar en esta parte al menos es entender bien cómo se fraguó este sistema, saber qué pasó en el servicio metropolitano, tener la visión de auditoría nacional. Creo que eso es lo que nos va a dar quizás las luces de para dónde situar la investigación. Yo no hay un problema que se invite a ellos, pero me gustaría que después la sesión siguiente fuese invitado a alguien de auditoría a nivel nacional para que nos pueda dar una mirada también, no solo de Buin, sino que a nivel país, si esto se había visto en otra parte. ¿Les parece que todos hemos mencionado una cantidad considerable de invitados y que invitemos a estas personas que son prioritarias y luego de eso vayamos sesión a sesión fijando quién invitamos para la próxima? ¿Les parece? Sí, Presidenta, pero sí. Con un tema, pero ojalá la mirada inicial sea la que le quiero proponer, que en el fondo el Servicio de Salud una sesión, después lo que pasa, a ver, se lo planteo al revés, lo que me puede complicar es que de repente las comisiones investigadoras, en varias que hemos estado, uno van agarrando líneas que no es necesariamente la que uno quiere investigar. Si aparecen más cosas, se investigarán más cosas. Sí. Pero me gustaría primero tener una mirada local de lo que pasó, una mirada nacional de lo que pasó y ahí empezar a buscar invitados. Pero me gustaría que quizá para las próximas 2 sesiones que hacen ya visto con anticipación, tanto la gente de Servicio de Salud como la gente de auditoría desde el Ministerio. Lo que pasa es que yo, a lo mejor, para transparentar bien por qué siento que ellos deberían venir, pero más adelante, es porque vi el documento técnico que elaboró auditoría del Ministerio. Y ellos recién el 23 de abril estaban instruyendo a los servicios de salud cuál era el protocolo y las medidas que tenían que tomar y de qué manera recabar la información. Entonces están en una etapa preliminar de las auditorías. Por eso es que siento yo que todavía no tienen resultados de lo que están haciendo. Pero vamos viendo caso a caso, porque aparecen mencionadas otras personas que son superiores jerárquicos de esta red. Sí. Como Barrios y otras más, no recuerdo los nombres, que ellos también deberían ser citados a continuación de esto. Sí. Pero sin duda nadie puede ser excluido de antemano. Ya, bueno, por una indicación de Secretaría, que también yo la entiendo allá, me pide que quede explícito que de todos estos que hemos mencionado de autoridades del Servicio de Salud Metropolitano Sur, ustedes me faculten para ver a quién es primero y quién es después, pero partimos todos en Buin. ¿Sí? Y en algún momento nos vamos a invitar al señor Pozo y al señor... Exacto. Bien, perdón. Sí. Yo creo que diputado Berger. Identificando, ¿no es cierto?, que la temática esta, el efecto, yo le llamo efecto Buin, partió por ahí el cuento. ¿Quiénes son los que, administrativamente, los que tienen mayor responsabilidad en torno a esos contratos que se involucraron ahí de la autoridad del Ministerio de Salud? ¿Es el Servicio de Salud de no sé cuánto? ¿Es el director del Servicio de Salud no sé cuánto? O yo creo que por ahí tenemos que ir buscando el camino para no estar dando palos de ciego y invitando a gente que a lo mejor no corresponde o corresponde más adelante. Pero yo creo que en lo que es netamente de carácter administrativo, ¿quiénes son los que primero, quiénes son los que tomaron las primeras decisiones en torno a que
cómo se iba a ejecutar, ¿no es cierto?, la obra, especialmente de lo que pasó hoy en Buin. ¿Quiénes son esos actores? Okay. Ahí yo tengo ¿Y les parece invitar a estos dos señores? O... Sí, por supuesto. Okay. Pero partamos por el núcleo territorial. Sí, de Buin. Servicio de salud. Sí. Muy bien. Muy bien, Berlín. Ok, estamos de acuerdo. Perdón, para que haga, para ordenar la nómina, para que la Secretaría no nos mire muy con bien. esa cara. Entonces, por haberse, queda acordado entonces, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.